Buena tarde, noche para todos los asistentes a este nuevo evento académico de hoy, viernes 1 de agosto de 2025, primer día del octavo mes. Y nos vamos a concentrar hoy en el análisis de otra región colombiana, de las subregiones naturales que componen a nuestra hermosa Colombia. Y vamos a trabajar en el área conocida o como los Llanos Orientales o como región de la Orinoquía, llena de recursos, llena de riqueza, llena de cultura, de valores tradicionales y de muchas potencialidades, pero infortunadamente afectada desde el mismo comienzo de la República por problemas de seguridad y de violencia. Y a lo largo de las confrontaciones civiles, incluida la guerra de independencia y luego la guerra contra el terrorismo comunista, esta zona ha estado en la mira de diferentes grupos con diferentes intereses y ha sido como el epicentro de lanzamiento de fenómenos que han incidido en la historia de nuestro país. Hace un par de años veíamos aquí que por allá en 1916, luego de todo ese desangre que ha dejado la guerra de los 1000 días, hubo una rebelión encabezada por unos liberales de origen santanderiano que alcanzaron a declarar como una especie de república independiente en Arauca y que tuvieron hasta apoyo de un sector importante de los estados occidentales de Venezuela y se decía que también del propio Estado central venezolano. También vimos la historia, la recordamos la de cuando casi acaban con el ecosistema, porque en Europa, en el preludio de la Primera Guerra Mundial, las damas usaban todas sombreros de plumas y tenía que ser con las gaviotas de el área de Arauca y de Casanare, pero especialmente de Arauca, que son preciosísimas. Entonces estaban acabando con esa especie para matarlas y sacarle las plumas y venderlas de contrabando a Europa, inclusive por unos delincuentes europeos que se han asentado a vivir en la zona. Posteriormente les apareció la bonanza del petróleo en los años 80 y ahí fue como la maldición para la región, habida cuenta que se llenó de grupos armados y de intereses violentos. Entonces, hecha esta síntesis, comencemos a ver muy brevemente qué y por qué es la región de la Orinoquía. Comencemos por decir que se llama región de la Orinoquía porque por su curso o por su territorio hace curso el río Orinoco, que es uno de los más importantes de Latinoamérica y del mundo. Y como vemos, ese curso, ese río se origina en los límites de Colombia y Venezuela, entre la cordillera venezolana, el occidente de la cordillera venezolana, y el oriente de nuestros llanos orientales, de nuestra región de la Orinoquía, en el departamento del Bichada. Por ahí más o menos nace ese río. Y vemos que sigue hacia el norte, se une con el río Meta, y también más adelante recibe las aguas del Arauca y del Casanare, y va formando una corriente impresionante hasta cuando sale al mar Atlántico, que dejó obnubilado a Cristóbal Colón cuando llegó ahí y vio tantos brazos de entrada, tanta belleza y tanta riqueza, que quería quedarse a vivir ahí, pero veía tanta tierra que no podía creer lo que estaba ante sus ojos, que no sabía si continuar o devolverse lo que ya había visto, que era maravilloso, o quedarse aquí, que le pareció que había llegado al paraíso terrenal. En la medida que fueron avanzando por el río hacia adentro, se dieron cuenta que la riqueza que tenía, Colón tuvo que devolverse, pero más adelante otras expediciones llegaron hasta lo que hoy integra nuestros llanos orientales, donde se asentaron los jesuitas. Entonces, como vemos, la región de la Orinoquía comienza a tener una
importancia capital porque limita con la parte oriental de la cordillera andina, o sea, de la región andina, y constituye una zona natural, una subregión que llama el Piedemonte Llanero, que además de ser muy hermoso, es muy biodiverso y muy apto para la agricultura y los asuntos agropecuarios. Y que por la mitad de la zona es bañada por el río Meta, río Arauca, río Cusiana, río Casanare y otra cantidad de ríos que hay en la zona. Es la parte colombiana que más tiene límites con Venezuela, porque tenemos tres regiones que tienen límite con Venezuela, que son Andina al norte, la Orinoquía al centro y la Amazonía al sur. Inclusive los terroristas de las FARC, cuando hicieron sus planes de desarrollo, de crecimiento, determinaron también esas tres zonas para crecer. Y por eso el bloque, Magdalena Medio, estaba aquí en la zona andina, en esta zona, y pasaba a Venezuela o se devolvía y entraba por el Catatumbo y seguía hacia el sur occidente, directo al Magdalena Medio, o más por el norte por la serranía del Perijá. Y las demás cuadrillas estaban aquí, pues, o han estado siempre aquí en los límites de Colombia y Venezuela y pasan de un lado a otro por Arauca, que es una zona extensa, o por el Bichada. Y al bajar hacia el sur, pues ya se encuentra con la región amazónica, tanto del Amazonas venezolano como del Amazonas brasileño, y como veíamos ayer, siguiendo el curso del río Negro, que se llega a un punto que se llama la isla San José, y dentro del territorio venezolano está la piedra del Cocuy, que se ha tomado como referencia de límites colombianos, pero en realidad la piedra del Cocuy está dentro del territorio venezolano porque está al oriente del río Negro. Inclusive el municipio de Venezuela, donde queda esa piedra, se llama el municipio de Río Negro. Bueno, entonces ubicándonos ya en el terreno nos damos cuenta que por el norte, por nororiente, la región de la Orinoquía limita con la región andina, por el centro norte con Venezuela y por el oriente con Venezuela. Por el sur limita con la Amazonía colombiana. Dentro de esto hay un caso que queremos aquí mencionar porque es bien interesante. Y es que el río Orinoco, como ya lo vimos, nace en los límites de Colombia y, y Venezuela y se extiende hacia el norte, luego hacia el nororiente y sale a el océano Atlántico en un enorme brazo. Pero hay un fenómeno que es el famoso río o brazo del Cassiquiare. ¿Qué es eso? Es que exactamente donde nace el río Orinoco, hacia el norte, también nace un río hacia el sur, que es prácticamente uno con otro, y constituyen los dos en conjunto el brazo del Cassiquiare. Y el brazo del Cassiquiare se extiende y conforma inicialmente el río Negro, que es el que establece los límites del Guainía con Venezuela y con Brasil. Y luego ese río Negro se va extendiendo y llega y se une al Amazonas. Entonces tiene un fenómeno natural que es único en el mundo. Un sitio donde nacen dos ríos que unen a las dos cuencas más importantes de Sudamérica. La cuenca, pues del norte de Sudamérica, ¿no? Porque la más, hay otra que es bien meridional, que es la cuenca del río de la Plata o el estero del río de la Plata. Pero aquí al norte, entonces tenemos estas dos, que en el mismo sitio donde nace un río que vierte sus aguas en sentido norte y forma el Orinoco, ahí mismo nace otro río que forma corre hacia el sur, oriente, y forma el río Negro que desciende al Amazonas. Entonces une a los dos grandes ríos. No es que se pueda navegar, porque entendamos que donde nace es pequeñito, hacia el norte y hacia el sur, pero en la medida que va avanzando se va llenando de tributarios y ya se convierte en un par de ríos muy importantes. Ese río se llama en una parte Cassiquiare o brazo del Cassiquiare.
Y esta foto pues ilustra, impacta, es magnífica y demuestra lo que es nuestra riqueza hídrica tanto en Colombia como en Venezuela. Aquí tenemos un par de mapas que nos dan información más interesante. Cuando veíamos la región amazónica, notábamos que a menos de 300, 400 kilómetros en línea recta desde la capital, cruzando la cordillera, estaríamos en el Amazonas. Pero es que resulta que estando aquí en Bogotá, estamos a una distancia muy corta por vía aérea e inclusive por vía terrestre por 1 hora de camino, 2 horas. Estamos en la región de la Orinoquía, cruzando toda esta zona que estoy señalando con el cursor, que es la denominada Piedemonte Llanero. Ya veremos un poquitico más de ello. Y vemos que tiene unas reservas naturales importantísimas, por ejemplo, el Tuparro en el Bichada, muy conocido el Parque Nacional del Tuparro, la Serranía de la Macarena, al suroccidente, tanto del Meta como de la región de la Orinoquía, el volcán Nevado del Cocuy, al nororiente, en los límites del Piedemonte con el llano, o sea, con la Orinoquía o hacia la zona andina, y que está muy cerca de la capital de la República. Por ende, además de belleza, tiene una importancia geoestratégica fundamental para la seguridad nacional, etcétera. En síntesis, para que nos quede claro, la componen los departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Bichada. Sin embargo, veíamos cuando estudiamos la región amazónica que en los estudios técnicos se considera que esta franja meridional del Bichada y el Meta, que llega contra el Caquetá y contra el Guaviare, también hace parte de la zona o la región amazónica. Pero esto ya son cuestiones de forma y de mucho detalle técnico que no nos compete en este momento entrar a dirimirlo, sino que nos formemos la idea que lo que se llama los llanos orientales u Orinoquía está ubicada dentro de 4 departamentos que además de preciosos son muy ricos, son geoestratégicos para la seguridad nacional, son de una potencialidad geoeconómica impresionante. Se ha encontrado petróleo en los 4 departamentos. La potencialidad de la pesca en los ríos que hay aquí es grande. La producción agropecuaria, especialmente de ganado vacuno, es muy importante en la zona en mención. Y también hay productos, cacao, plátano, yuca, mangos, entre otros, y arroz, se cultiva también en los llanos orientales o en la Orinoquía. Pero hay muchos más productos típicos de clima frío, de clima cálido. Y tiene también una característica que si se considera como parte de ella, todo este piedemonte, pues en el piedemonte se cultiva hasta café y otros productos de clima templado. Tiene además la gran potencialidad geoestratégica de que tiene ríos navegables de fronteras binacionales, pero no hemos podido desarrollar un comercio mucho más activo ni un desarrollo integral por la violencia y por las prevenciones mutuas, particularmente de Venezuela hacia Colombia, que han existido siempre, y los abusos que ha habido históricamente por parte de las autoridades venezolanas contra nuestros conciudadanos en la frontera. No es que sean unas madres Teresa de Calcuta todos nuestros conciudadanos allá en la frontera, pero tampoco son tan malos como los pintan los venezolanos, especialmente las autoridades que los maltratan muchísimo. Eh, Podríamos decir entonces que la Orinoquía colombiana, con esta espectacular foto que hay de cómo es de hermosa y además de extraña, ¿no? Un río, vemos que los árboles están creciendo en la mitad en unas especies de islotas e islas que se van formando, y eso pasa en casi todos los ríos de allá, que son muy planos, que son navegables, que en verano hay pedazos donde se pueden caminar, pasan los moradores caminando por el río, los caballos, en invierno lo cruzan nadando, son unos diestros
esos moradores de la región, los llaneros. Por ende, como lo decíamos, de una importancia geopolítica, primero por la extensión, porque lo decíamos eh, en la conferencia de la Amazonía, que sumado el territorio de la Amazonía con la Orinoquía, hay casi más de la mitad de nuestro territorio colombiano, o por lo menos cerca de la mitad. Por la ubicación estratégica, porque es el límite con el país más complejo de relaciones internacionales que tiene Colombia entre sus fronteras terrestres, porque ya dijimos tiene recursos naturales como petróleo, metales raros, coltán y otros. Tiene también un suelo muy fértil, tanto en el piedemonte llanero como en las zonas que son bastante irrigadas y se puede cultivar la ganadería u otros productos con total posibilidad de éxito. Tiene unos, una cantidad de aves tropicales exclusivas de esa región. No hay en ninguna otra parte de esa región, ni con excepción de Venezuela, en ninguna otra parte del mundo. Tiene una gran potencialidad de pesca fluvial y la posibilidad de sacarla por el mar siguiendo el curso del río Orinoco o sacándola a Venezuela y que Venezuela la saque por sus puertos en el Atlántico. Tiene una totalidad de 25 millones de hectáreas, todas cultivables en su mayoría. Además que, como ya lo decíamos, tiene un alto porcentaje del territorio colombiano y comparte frontera con Venezuela. Aquí queremos hacer una claridad porque la gente usualmente se equivoca. Ya dijimos, los departamentos son Meta, Arauca, Pichada y Casanare. Pero usualmente muchas personas dicen, vamos a los llanos orientales a visitar esta otra hermosura, que es la serranía del Chiribiquete. Sucede que la serranía del Chiribiquete, aunque esté en una zona plana y parecida al sur de los llanos orientales o de la Orinoquía, está es en la región amazónica, que está en el departamento del Guaviare. Entonces es importante saber eso y distinguirlo. Pero en cambio, sí está en la región de la Orinoquía esta otra belleza, que es el caño cristales, que usualmente en algunos periodos del año se ve de ese color o de otros colores el agua, porque la flora, por los efectos del sol y de la condición del suelo y otras razones muy naturales o muy de la ciencia, de la característica de nuestro territorio, produce que las algas y las plantas que se forman allí cambien de color de acuerdo con la intensidad de los rayos del sol y con la misma fenomenología de esa composición natural de estas especies. Entonces, hecha esa claridad, volvemos a decir que tiene una ubicación estratégica muy importante y en eso insistimos mucho, porque prácticamente sería el punto de unión si quisiéramos desarrollar una industria cárnica impresionante, por poner un punto de vista con todas las especificaciones y las normas internacionales que se le ponen al cultivo o a la sí, al cultivo de los bovinos. Se podría desarrollar mucho mejor y tiene el punto de salida para el mar Atlántico por el río Orinoco en coordinación con Venezuela. Pero la mezquindad de los dirigentes del lado de allá de la frontera y del lado de acá tampoco lo ha permitido. Y entonces hay muchos atos ganaderos allá y, por ejemplo, los productos lácteos, la mayoría se pierden porque no hay la forma de sacarlos de la capital o de venderlos en Venezuela o de sacarlos a otras partes del mundo. Entonces imaginemos un epicentro de recolección de toda esa leche, con todas las especificaciones técnicas y pasando por todos los exámenes de calidad total y haciendo un procesamiento de quesos de la mejor calidad que compitan con los quesos europeos. Y los embajadores y los cónsules y los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, en lugar de estar pensando en puestos y cargos y
componendas dedicados a promover en el exterior nuestras empresas y los empresarios viajando o promoviendo la sola actividad del turismo agroecológico en esa región. Es mucho lo que se podría hacer, muchísimo. Inclusive se podrían formar kibbutz al estilo Israel y pedirle a Israel que los oriente y les dé tecnología que no saldría de esa región agropecuaria. No obstante, nos hemos pasado en otros enredos. Tiene también gas, distintos minerales, ya lo decíamos, hay coltán y hay otros, y tierras raras. Hay agua por toneladas que se podría sacar para venderla procesada en botellas a los países donde hay sequías en el África, por ejemplo. Y ahí está la salida por el río Orinoco y tiene la costa enfrentada con el África. Y llega directico a la zona del Sahara, el Subsahara y el Sahel. ¿Dónde está la visión y dónde está? En lugar de que Colombia y Venezuela se unan en esos proyectos, toda la vida nos hemos pasado en conflictividades y amenazas mutuas. Potencial agrícola y ganadero, lo acabamos de decir. Eh, el solo hecho de tener esa región, ese ecosistema del Orinoco, que es nutrido por casi todos los ríos colombianos de la zona, la convierte en que tiene toda una arteria de comunicación interna. Muchos de esos caños son navegables en época de lluvias y otros que se forman temporalmente también son navegables, o sea, los que existen y los que se forman. Eh, Aquí hay un interés nacional que es el futuro, muchas veces se ha dicho por los especialistas que ahí está el futuro de Colombia. La llaman la Colombia del futuro, porque además de ser exuberante, espectacular, embriagadora, impactante toda esa zona, sobrevolarla en helicóptero es algo que le queda a uno grabado en la retina de por vida. Y más, por ejemplo, como en el caso de mi coronel González, que la sobrevoló por años, por años. La conoce muy bien y sabe de lo que hay debajo del aire y lo que se observa desde el cielo con la cantidad de cursos de agua, de ganadería, de arborización para sacar maderas, etcétera. Y tiene también, pues obviamente, un potencial de desarrollo sostenible, pero es que para eso requieren estadistas, estrategas, y en eso sí que somos nosotros reiterativos. Es que si quien quiere gobernar a Colombia, quien quiere ser senador de la República, no entiende lo que tenemos ahí, no sabe de estos valores y no sabe lo que se puede explotar y cómo se podría coordinar, y si los embajadores y los agregados de todos los campos que se envían a Venezuela y a otros países de Europa no se enfocan en que esta región tiene un potencial grandísimo, aprovechando el Orinoco, que es la mejor carretera que hay ahí. Pero también si se mira de la frontera hacia el occidente, es que no es un sueño ni una locura. Colombia y Venezuela necesitan un ferrocarril, un señor ferrocarril que una a Venezuela con el Pacífico, y Colombia cobra peaje. Ya ahí está todo. Y nuestros productos del Pacífico pueden llegar a Venezuela, que son productos exóticos. Se nos olvidó decir el día de la conferencia que en el Pacífico hay un montón de frutas que no conocen sino los nativos de allá y que a veces las ve uno por ahí en los supermercados, pero que son frutas realmente espectaculares. El mismo banano que se produce en el Pacífico podría tener una gran, una gran aceptación en los mercados venezolanos y salir hacia Europa por ahí. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato por estar pensando en apoyar a las FARC, zonas binacionales para legitimar terroristas y hacer el acuerdo del narcotráfico con Maduro y Petro? Es que lo que nos faltan son estadistas y personas a quienes les quepan los dos países en la cabeza. Esto es un cuadro, pero es espectacular y nos muestra
lo que es el llano, al fondo vemos la cordillera hacia el occidente, y hacia el oriente uno de los tantos ríos como causan ese impacto. Seguramente el pintor de este cuadro lo hizo siguiendo una fotografía, pero nos quiere decir que esa región es la zona donde se gestó nuestra independencia. Por todos esos pantanos y sabanales y matorrales cruzaron nuestros soldados mal vestidos, mal alimentados, pero con el alma llena de esperanzas, y trasmontaron la cordillera y nos dieron la independencia, y a ellos les debemos que hayan tenido tanto valor para en una época de lluvias intensas haber cruzado esas llanuras y luego haberse subido al río Páramo y haber llegado hasta la capital de la República o del virreinato después de la República y darnos la independencia que con defectos tenemos. Eh, insiste todos los documentos, pues, insiste en la importancia de las cuencas hidrográficas que se forman allí, particularmente la del Orinoco. Es que ni Venezuela ha entendido lo que vale el Orinoco, ni Colombia ha entendido la proyección dentro del concepto de Ratzel, de que va más allá de las fronteras, de los intereses vitales del Estado con el río Orinoco. El río Orinoco debería ser la autopista por la cual los dos países aprovecharían todo el comercio hacia el Atlántico, no solo por el mar arriba, porque por el mar está para la región Caribe de los dos países, pero por el oriente está esta zona impresionantemente grande. Bueno, luego vemos aquí que en resumen, con esas tres fotos podríamos también identificar plenamente la Orinoquía, los bailadores, como dicen los españoles, de joropo y otros ritmos que conocen muy bien los llaneros, la famosa mamona que le produce a uno como ganas de hincarle el diente al ver la foto, y esa exuberancia del llano con las palmeras, los árboles, las matas de monte que son tan conocidas allá y que le sirven de refugio a los bandidos para hacer sus fechorías, pero que son parte del ecosistema y muy necesarias para que vivan todas las aves, para que se conserve el agua, donde el ganado pueda alimentarse tanto con el pasto como con el agua. Es una región clave para Colombia vista así, debido a la ubicación estratégica es única y sale a dos cuencas, la de la Amazonía y la del Orinoco, une dos países y prácticamente tres con Brasil, sirve de enlace terrestre, por ahora geopolítico también, pero de integración comercial todavía nada, al nivel que se debería pensar, ¿no? Que hay una integración comercial, pero de un lado al otro, con inversiones de un lado al otro, pero todavía muy pobre y eludiendo impuestos, además, al lado y lado. Y indica la importancia que tiene eso para la seguridad multidimensional del país y para nosotros. Aquí vemos algo muy importante que es la primera subregión, que es el Piedemonte Llanero, que en el mapa lo consideran únicamente desde Villavicencio para arriba, pero nosotros lo consideramos que comienza abajo, en los límites de Guaviare y Meta, por el lado de Uribe y aledaños, y se extiende más o menos en 45 grados, y tiene que ver con todos los ríos que nacen en la cordillera y descienden o al Meta o al Arauca, o que finalmente terminan alimentando el río Orinoco, que como ya vimos, surge en la frontera y va hacia el norte y luego hacia el oriente. Esta foto tan impresionante es entre Boyacá y los Llanos Orientales, donde desciende uno de los ríos. El punto se llama Santa María en Boyacá. Y esta foto es el descenso del páramo de Sumapaz hacia Cubarral Meta, con esas gargantas tan profundas llenas de agua y cursos de agua los que uno no se imagina por todas estas montañas. Cuando uno camina por allá, entiende por qué la guerrilla subsiste de tal manera, si es que cada 200 metros hay un curso de agua y buena agua y posibilidad de armar campamentos a los bandidos en cualquier parte.
Y además, como vemos, el cielo mantiene usualmente tapado y evita cualquier apoyo helicoportado inmediato para las tropas que entren en combate. Además que esos bandidos pueden bajar al llano, subir a la montaña y se conoce toda la región como la palma de la mano. Entonces la primera subregión importante, esta. La segunda subregión la llaman las mesetas del Meta o las mesas del Meta. ¿A qué se refiere? Cuando se refiere al Meta, se refiere al río Meta. El río Meta nace en el sur de Villavicencio, cerca de la cordillera oriental, o sea, donde está el páramo de Sumapaz, con todos los cursos de agua que descienden de allá. Ahí forman varios ríos que van contribuyendo a que se forme el río Meta. Y lo vemos que es, atraviesa de manera longitudinal de occidente a oriente, un poco hacia el nororiente, el territorio de los llanos, cruza por todo el corazón de los llanos y la característica principal es que en la medida que se avanza hacia el llano, las poblaciones están sobre ese río. Muy conocida, por ejemplo, Puerto López y San Carlos de Guaroa en el mapa. Obviamente Puerto Gaitán es otro sitio muy conocido. Orocue también, ya tiene hasta canciones que nos vamos para Orocue. Luego está ya un corregimiento que se llama La Primavera, ahora es un municipio que ya pertenece al Bichada prácticamente, que tiene mucha historia. Y llega finalmente a Puerto Carreño y se une con el río Orinoco para que siga su curso hacia el mar. Este río es navegable en un amplio tramo, el Meta, tiene también una producción de pescado, eh, obviamente pescado fluvial o de río grandísimo. Al lado y lado de sus dos riberas, zona demasiado fértil para la agricultura. Naturalmente en las épocas que llueve mucho se inunda, pero esa misma inundación permite que zonas un poco lejanas sean aptas, además porque todas esas zonas son ojos de agua que van creciendo y van siendo tributarios del río Meta. Más adelante, el río Meta recibe las aguas del Alporo, del río Casanare y de los ríos L y Cravo Norte. O sea, ahí para allá es mucho más navegable, todavía es territorio colombiano, donde nos dejamos meter un gol con esta línea recta de unos límites que no tienen explicación. Los límites han debido llegar por lo menos aquí, hasta donde el río Sinaruco se une con el Orinoco, pero bueno, esos son los errores que cometieron nuestros negociadores. Otra característica de esta región es que casi todos los ríos son paralelos, van sobre un eje. Miren ustedes cómo la naturaleza conserva ese paralelismo de los ríos. El río Vita, grandísimo también, y va a unirse con el Meta en la desembocadura de Puerto Carreño, o sea, ahí forma prácticamente una boca de tres ríos impresionantemente grande y hermosa. El río Tomo, que también va a vertir al Orinoco, y el río Bichada, que también es otro río grandísimo y que le da el nombre a esta región del Bichada, que pasa por una población muy conocida que es Cumaribo y nace paralelo al río Meta, más o menos a la altura de Puerto Gaitán. Va recibiendo una infinidad de riachuelos, de ríos, de quebradas, de ojos de agua que lo van volviendo cada vez más grande. Y al unirse con el Orinoco, pues el Orinoco crece demasiado, eh, pero ya el Orinoco ha recibido otros ríos por abajo que le han dado mucha más potencialidad a sus aguas. E igualmente el río Inírida ya vierte sobre el Cassiquiare que va en dirección al Amazonas. Pero fundamentalmente los ríos de esa zona todos son paralelos y por el norte, como vemos también, están el Ariporo, el Casanare, el L y el Cabo Norte, que finalmente son tributarios del Meta. Bueno, ahora vamos a otra subregión que es lo que se llaman los pantanos, los llanos del Guaviare. Cuando hablan del Guaviare, de los llanos del Guaviare,
Y ahí es por eso que queríamos hacer la claridad de que la serranía del Chiribiquete está en el Guaviare, es porque se refieren al río Guaviare como subregión de la Amazonía, de la Orinoquía, perdón. Resulta que el río Guaviare, aunque le dé el nombre al departamento del Guaviare, que está dentro de la zona amazónica, tiene mucho más territorio o tiene que ver más con las aguas del río de la zona Orinoquía. Entonces, al lado y lado del río Guaviare, como por obra de la naturaleza, hay unas zonas bastante llanas y sus aguas van a vertir también al Orinoco. El Guaviare ya le da una gran potencialidad al Orinoco y lo hace un río navegable más adelante. Sí, inclusive el Guaviare es navegable, entonces ya le da que el Orinoco tenga más potencialidad. O sea, que todos los recursos que se produzcan en el Guaviare sí se podrían sacar vía eh, fluvial al Orinoco y del Orinoco a Europa. Pero como estamos llenos de bandidos y narcotraficantes ahí, entonces lo que sale por ahí es otra cosa, ¿no? La coca y el coltán que se roban todos los delincuentes en la región y otros metales. Entonces nos damos cuenta que los llanos del Guaviare es una subregión de la Orinoquía, pero que solo un pedacito del río Guaviare y de esa zona es parte de nuestra Orinoquía, porque lo demás es Amazonía. Y luego tenemos aquí lo que llaman los pantanos de Arauca, el Arauca vibrador. Arauca es un área que desciende casi que a 90 grados cada uno de los dos ríos, desde el páramo de Sumapaz, perdón, de la cordillera oriental, y desciende en 90 grados hacia Venezuela, hacia las llanuras. Y por el norte está el río Arauca perfectamente definido y por el sur el río Casanare. Este gol nos lo dejamos meter gracias a la genialidad de nuestros negociadores diplomáticos que no tienen ninguna explicación ni ninguna realidad. Se tocaría trazar una cerca de no sé cuántos kilómetros así en diagonal y decir que la frontera es para un lado y para el otro. Entonces, la riqueza que hay en esta zona la explota más Venezuela, porque en este lado estamos llenos de bandidos y de delincuentes, terroristas y de comunistas que no quieren que Colombia progrese y están dedicados a causar daños, entorpecer el desarrollo. Y en el caso específico de petróleo, Venezuela ha sido explotado en toda esta región. Inclusive, como esos son cuencas que van por debajo de la tierra, Venezuela en su época extraía mucho petróleo desde desde los recursos colombianos. O sea que el día que dejemos de matarnos entre nosotros, los colombianos, y vayamos ahí, vamos a encontrar todas estas, son fosas donde hubo petróleo y era nuestro, ¿no? Hubo y era en pasado, por culpa de los terroristas y la violencia. Pero lo llaman los pantanos de Arauca es porque tanto lado y lado del río Arauca, como en el epicentro de todo este hermoso departamento de tierra de tanta potencialidad, hay mucho pantano, muchos chuquios, dicen los campesinos. Pero eso es lo que garantiza el ecosistema. Eso es lo que garantiza que vivan esas serpientes enormes, que haya caimanes, que haya las aves que vuelan y hacen ese espectáculo sobre la llanura, que el mismo ganado subsista y que haya cursos de agua, porque esos pantanos son como el origen para que allá lo llaman los ojos de agua, pero son el origen de las quebradas y las quebradas son los orígenes de los ríos y es como la región se comunica. Y al occidente, entonces en el Piedemonte llanero y subiendo el Piedemonte, está llegando nada menos que al Cucuy en Boyacá. Impresionante, demasiado rico y demasiado olvidado. Y aquí tenemos también otro ecosistema, otra subregión que es una especie de montaña independiente, aunque tiene aquí una ligazón, alcanzamos a ver, en el occidente que la une con la cordillera oriental, y es la famosa serranía de la Macarena. Bellísima, llena de recursos. La ha depredado el hombre como no, como diría el poeta, como lengua mortal decir no pudo. Y sin embargo, la naturaleza como que revive y subsiste. Las FARC la convirtieron en el epicentro del terrorismo por años. Ahí era la zona apetecida por el mono jojoy, tanto la cordillera oriental como esta. Y de ahí, pues no es que esté muy lejos de bajar a las
zonas, a las sabanas del Yarí, o subir hacia Villavicencio o salir al oriente, al Guainía, al Bichada, y siguiendo todos estos cursos de agua, que son muchos, como los acabamos de ver, innavegables en su mayor tramo. Qué maravilla para los bandidos, para sembrar coca y para sembrar terror y moverse en esta zona. De hecho, por toda esta zona fue que estuvieron secuestrados los señores que fueron liberados en la operación Jaque. La región de la Serranía y la Macarena ha tenido mucho interés de parte de Estados Unidos, porque parece ser que allí, además de los recursos naturales que se conocen visibles, podría haber hasta uranio, dicen algunos especialistas, y quién sabe qué otras tierras y quién sabe qué otros recursos. Esa, como se ve, esta Serranía Macarena termina teniendo relación con la del Chiribiquete y con otras formaciones de pequeñas colinas que hay dentro del territorio del Guaviare. Aquí tenemos una preocupación que nos muestran el Instituto Humboldt, y es como entre 1990 y 2030, la 2030 es un poco prospectivo, pero es con base en lo que está pasando, la afectación humana es muy grave en la región, tanto del Piedemonte Llanero como el centro de la Orinoquía. Y vemos que el verde es la zona que todavía se conserva natural, afortunadamente, pero en el 90 era muy amplio, era digamos el 70% de la zona. Ya aquí vemos que está afectada y es por ahí el 55% sumado a una tierra con otra. Eh, Obviamente eso no tiene impacto. El amarillo indica que la presencia del hombre tiene bajo impacto, y es que se está ya llenando esto de fincas y de terrenos que eran baldíos y ocupados a la brava, especialmente por narcotraficantes y por delincuentes de todas las pelambres que han ido hasta descuajar monte para hacer ganadería donde no debería haber. El, eh, el color naranja ya es que el impacto es medio, se veía en algunas zonas que ha ido aumentando el color naranja. Y ese color rojo sobrepuesto en el naranja indica donde ya hay problemas graves de alto impacto de la actividad humana. En síntesis, quiere decir esto que no ha habido una política de Estado, además de hablar tanto que hablan los ambientalistas y de declararse siempre víctimas e incomprendidos, no hay una política de Estado para desarrollar nuestra Orinoquía, proteger los recursos y sacarle los frutos que corresponde, porque para eso es la naturaleza, para explotarla. Entonces, visto lo anterior, mi coronel Alarcón, a nuestros participantes, hoy les pedimos es que, teniendo este caso del río Orinoco, ¿qué le propondría usted al partido político para que cuando esté en el poder haga toda una integración con Venezuela, que deje de ser esos acuerdos politiqueros y oportunistas ideologizados y que nos enfoque en el desarrollo binacional, porque es que este río Orinoco está realmente inexplotado? Pero antes de eso, como mi coronel González está en el aula, no sé si nos quiera complementar algo, porque él conoce muchísimo de la Orinoquía. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad durante más de 20 años de sobrevolar esas regiones y estudiarlas porque lo hice en aviones más bien anticuados de baja velocidad y poca altura, entonces me entretenía esos largos tiempos de vuelo estudiar el paisaje. Bien, como me puede observar en esta mapa donde dice recorrido del Orinoco y la línea roja es el río. El río tiene una cuenca que es similar a la letra C, pero una C pues gigantesca, porque de donde nace en la parte baja corre casi que del oriente hacia el occidente, pero cuando llega a la frontera colombiana ya corre desde sur a norte, hasta que llega hasta Puerto Carreño y un poco más allá, ya en las planicies de Venezuela, corre del occidente hacia el oriente para salir al Océano Atlántico, donde está la cuenca petrolera del Orinoco de productos pesados, de petróleo pesado.
Pues el río circunda la formación geológica muy antigua, que es de las más antiguas del mundo, eh, de los Tipuyes. Eh, y ya lo mencionó mi coronel, pues el río en el sur se une con el brazo Casiquiare, que lo ve uno perfectamente desde el aire, cómo une el río Orinoco con el río Negro en el Brasil, y a través del río Negro, yendo hasta la ciudad de Manaos, pues llega al eh, río Amazonas, que está corriendo de occidente a oriente, igual al Orinoco, para salir al Atlántico. Entonces forma una gigantesca isla fluvial, yo creo que de las más grandes del mundo. Pero la característica es que en la serranía de Naquén, que es la hermana de la serranía colombiana, eh, eh, por su antigüedad geológica, hay muchos metales estratégicos que se llaman, o lo que llaman las tierras raras, pues en términos más coloquiales, y de gran riqueza, porque sin los metales estratégicos no sería posible obtener los metales y las aleaciones que se requieren los productos de alta tecnología, como son las turbinas de los aviones, que trabajan a muy altas temperaturas, casi que al rojo vivo, pero no se desintegran, a pesar de sobrepasar a veces hasta los más de 1000 grados centígrados. Y trabajar a grandes velocidades y todo eso y grandes esfuerzos. Solo es producto, y muchas de esas cosas, las turbinas apenas son unas pocas cosas, porque hasta cosas tan elementales como nuestros cubiertos, pues se elaboran con el níquel de Cerro Matoso, y nosotros no nos damos cuenta y lo vendemos ahí como si fuera una tierra rara ahí, una inútil. Pero sin eso no se podrían ni las turbinas ni los cubiertos. Y así sucesivamente. Pero esta cuenca del río Orinoco, cuando corre de sur a norte, entonces podemos ver que al lado oriental de la cuenca, del recorrido del río, que están los tipuyes que ya hemos dicho, son unas formaciones geológicas muy altas que sobresalen de la tierra plana de la selva que los circunda por todos lados, por el norte, el oriente, el occidente y el sur. eh, Hacen que ese petróleo que sale, ese petróleo pesado que sale al delta del Orinoco en el Océano Atlántico, y que es la más grande cuenca petrolera del mundo, también genera otra cuenca petrolera en las tierras planas del Bichada y del oriente colombiano. Entonces es como si el petróleo hubiera sido empujado por esas torres geológicas que surgieron hacia el occidente, o sea, hacia nuestro país. Entonces hay una gran cuenca petrolera ahí inexplotada. Por eso el interés que tiene Venezuela pues ahora sugiriendo que es una frontera compartida, pero es indudablemente que es después poseída, con el interés de poseída, porque es que hay mucho petróleo y especialmente petróleo liviano, porque los petróleos livianos pues flotan más, están en las partes altas de las cuencas de los ríos, y los pesados van hacia el fondo y hacia la salida de los ríos hacia el océano. Por eso es que hay tanto petróleo pesado en el delta del Orinoco. Entonces, de ahí la importancia, los metales, la agricultura y la ganadería, como ya la describió, la vegetación, mi coronel Villamarín, y el petróleo. Además de algo que para nosotros también a veces pasa muy desapercibido, el agua. Porque aunque en las épocas de verano estas llanuras del Bichada y del Casanare son un poco áridas, hasta se incendian, uno ve gigantescos incendios que se van avanzan del oriente hacia el occidente, empujados por los vientos alisios, y queman territorios tan grandes como eh, varios departamentos andinos al mismo tiempo. Lógico que eso es una renovación natural también de los pastos de, naturales de esas regiones, pero es una forma pues muy poco controlada, y por lo tanto no es posible explotarla en su magnitud.
pero que si se controlaran esos incendios y se hicieran muchos canales, como lo dijo mi coronel también, discúlpeme la repetición, que todos los ríos corren en forma paralela de occidente hacia el oriente, en Entre Ríos se hicieran muchos canales de riego, pues todas esas tierras producirían pastos todo el año y no serían víctimas de los incendios. Y por lo tanto, entonces, unas posibilidades ganaderas gigantescas. Bueno, no sé si hay mucho que decir. Bueno, y afortunadamente quisiera contárselos, pero no puedo agotar el tiempo ni pararme sobre la palabra. Pero hay muchas cosas que contar y qué posibilidades que visualizar geopolíticamente si tuviéramos estudios y análisis y visión y cultura geopolítica, tendríamos otro gigantesco país ganadero al oriente de Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, vamos con la audiencia a resolver la pregunta que en el día de hoy nos ha dejado mi coronel Villamarín, relacionada con la presentación de una propuesta mediante un estudio geopolítico de la región de la Orinoquía a los integrantes de un partido, de nuestro partido, con el fin de buscar o proponer una integración con Venezuela para precisamente la explotación de esta región de la Orinoquía. Así las cosas, entonces vamos a darle la palabra a mi coronel Saavedra. Por favor, adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, como las tareas anteriores de las regiones que hemos analizado, bien interesante esta, que es el pulmón no solamente de América Latina, sino el pulmón del mundo, toda esta región. Creo que así la hemos titulado y así la identificamos también. Y hablando de el río Orinoco, pues el río Orinoco es la columna vertebral de esta región. Es el camino que debemos indicarle a las personas que quieran darle continuidad al desarrollo de estas regiones, eh, la importancia de trabajar sobre él. Nicolás González lo dijo con sus palabras, todo lo que se encuentra, todo lo que hay ahí, eh, es otro diamante en bruto como el que tenemos en la región pacífica, un diamante ahí sin ser tatuado, sin ser labrado y sin ser pulido. Yo la recomendación que le daría es que sobre esa columna vertebral tendría la misma inquietud, organizaría un equipo de alto nivel o les recomendaría que organizaran un equipo de alto nivel en cabeza de los viceministros. Como ustedes saben, cada ministerio tiene más de 8 o 10 viceministros. Entonces, poner personas con voz y voto, reunir a todas las personas que tienen influencia en el sector. Yo hablo de las embajadas que tienen relación ahí, cómo nos unimos con el Ministerio de Comercio y los ministros todos los ministerios que sean necesarios, embajadores comprometidos en la zona, la Comunidad Europea que ayuda mucho a todos estos proyectos que sean de mantenimiento del medio ambiente, desarrollo de esas zonas y un desarrollo sostenido. Entonces creo que tendríamos, o ellos tienen los elementos, siempre han estado ahí disponibles. O sea, como vieron el mapa, al contrario, cada vez se desangra más, cada vez hay más desforestación, menos capacidad de acción, menos capacidad y la disculpa, pues sí, no hay recursos, pero también permitimos que las cosas pasen. Entonces yo creo que es el momento de tomar la rienda por donde corresponda, organizar los equipos que correspondan, y eso sería lo que les diría a estos futuros gobernantes, que es lo que deben hacer si queremos explotar, mantener, conservar y proyectar la región de la Orinoquía. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Sanders Landazuri.
Muchas gracias, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Pues a ver, ante un escenario de miembros de partidos políticos o de un partido político específico para efectos de orientarlos en relación a las necesidades que tenemos o que se pueden explotar sobre el tema de la Orinoquía, pues indudablemente creo que hay que llevar infraestructura hacia esos territorios. Es necesario garantizar todas las necesidades básicas que tienen especialmente los principales centros urbanos en esa región. A partir de esos centros urbanos es de donde se pueden expandir realmente el desarrollo social. Hay que implementar iniciativas que fomenten justamente el emprendimiento y la inclusión social en esas regiones. Y de paso, decirle a estos señores que realmente hay que involucrar, primero escuchar a esas comunidades presentes. No hay que llevar soluciones del centro hacia las regiones, sino escuchar de las regiones para traer al centro y organizar y planear y ejecutar los proyectos. De lo contrario, sería algo inverosímil plantear, llegarle con las soluciones que ni siquiera tenemos bien claro en las que necesitan estas personas en esas regiones. Indudablemente también considero que hay que realmente darles esas competencias a las autoridades locales, fortalecerlas en muchas cosas que hemos sido testigos de los que hemos estado en las áreas remotas o en esas áreas que realmente eh, le, o le han llamado la otra Colombia en cierta forma, pues realmente en esas zonas sí se necesita realmente una presencia de Estado, pero también con recursos y especialmente empoderando a las fuerzas militares para que sean ejes, esos ejes de potencializadores que garanticen el crecimiento local para unir a esas regiones con las zonas ya conocidas. Entonces, pues concluyo diciendo que realmente tenemos una gran tarea ahí y ya está plenamente identificado y que nosotros tenemos que escuchar, primero ser voces de escuchas de cuáles son las necesidades primarias. Con todo este conocimiento que hemos tenido en el día de hoy por parte de Nicolás Villamarín, creo que lo único que necesitamos es escuchar esas regiones, qué es lo que necesitan para poderles brindar mejores condiciones de salud, educación, recreación y vivienda. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi doctora Ethel. Muy Listo, buenas ahí noches a todos. estamos escuchando a la doctora. Adelante, por favor. La principal fuente económica a desarrollar y más en un programa de un partido político es conocer bien a quiénes ayudar, por dónde empezar, dónde están las fuentes que lo provean. Y el Orinoco es mundialmente conocido, mundialmente. Es majestuoso, no hay más que ver esa imagen y parece un espejo. Es algo increíble. Y así hay que hacer que se conozca, pero con los medios posibles, llegando a la clave de la explotación de cada región. Y si está en penosas condiciones, bueno, hay muchísimo trabajo ya. No es el primer lugar que hemos conocido aquí en los talleres. Yo, en mi lugar, digo, y lo preponderante es un plan, una estrategia que sea geopolítica y geográfica también, porque es entre personas que hay que aunar los esfuerzos y poniendo los fondos necesarios que, que sea el cónclave de unidad y a trabajar. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo por lo pronto, lo único que propondría es no hacer absolutamente ninguna negociación hasta que no hayan gobiernos totalmente legales, tanto en Venezuela como en Colombia. Fuera de eso, lo que recomendaría es fortalecer el fortalecimiento militar para evitar sorpresas por parte de, de lo que hemos ido perdiendo territorio día a día los colombianos. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. No sé si mi coronel Iván González quiere agregar algo para finalizar. Gracias, mi coronel. Sí, cómo no. ¿Qué le propondría yo a un partido político sobre la cuenca del Orinoco o la región del Orinoco? Pues como hay tantas posibilidades y todas son de gran magnitud, tan grandes e importantes como la del canal interoceánico Atrato-Turuandó, canal a nivel, pues la uno, el canal Atrato en el occidente de Colombia y esta cuenca del Orinoco al oriente de Colombia. Como vemos en Colombia hay posibilidades gigantescas por todos lados. Entonces, no tenemos los recursos y las posibilidades ahora de emprender grandes obras, aunque está dentro de la más próxima posibilidad es la que se explicaba mi coronel relacionada con el tren, Karina. el ferrocarril del Piedemonte Llanero, que recorriera de norte a sur por todo el Piedemonte y con sus ramificaciones hacia el oriente, sus brazos como una espina dorsal para comunicar esas regiones con el centro del país y lógicamente con Venezuela y Ecuador, porque esa ferrocarril llegaría hasta el Ecuador. Entonces, lo que debe hacer el partido es estudiar, analizar, difundir, calcular, inquietar, crear cultura de desarrollo, progreso, con visión futurista, quizá proyectos para dentro de 30, 40 o 50 años. Es posible, pero que los tengamos estudiados, conocidos, que nuestro país andino no desconozca el país llanero, y así sucesivamente, como a veces desconocemos mucho la planicie del Pacífico o la planicie del sur de Colombia en las fronteras con Ecuador y Perú, del río Putumayo y Caquetá, en fin. No, entonces dar a conocer eh, estas regiones y estudiarlas para que las nuevas generaciones que ya no nos tocarán a nosotros tengan de antemano la idea futurista. Un pequeño ejemplo de esa idea futurista es, acaba de celebrar las empresas públicas de Medellín sus 70 años de creación y precisamente en los primeros 10 o 20 años de que inició las empresas públicas de Medellín, ya estaban estudiando las posibilidades hidroeléctricas en la cuenca del Cauca, del río Cauca Medio, que es cuando cruza aquí por Antioquia, de los cuales en este momento es el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, que es el más grande del país, ya tiene de 8 unidades, ya tiene 4 generando, están aportando electricidad a la red nacional y pronto entrarán las otras 4 y así sucesivamente, pero ese es apenas uno como de 7 o 8 proyectos hidroeléctricos en esa misma cuenca que fueron estudiados hace 50 años. Precisamente el principal promotor y que fue invitado muy solemne a la celebración de esos proyectos todavía vive, tiene 104 años y se graduó en una especialidad de ingeniería hace como 5 años en una universidad de los Estados Unidos, porque se fue a estudiar a pesar de tener más de 100 años. Entonces, así hay que pensar con relación a la cuenca del Orinoco y al canal interoceánico y al ferrocarril y a muchas otras cosas. Quería aportar eso adicional. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Excelente su aporte y excelente el aporte de todos los que intervinieron en el día de hoy.
Muchas gracias por su participación, por su asistencia, su disciplina y por el interés que han despertado por parte de mi coronel Villamarín en todos nosotros para conocer las regiones en las que se encuentra dividida nuestra querida Colombia. Pues mi coronel Villamarín, eso es lo que tenemos por el momento. No sé si haya alguna otra pregunta. De lo contrario, pasaremos entonces a las conclusiones. La bendición por el día de hoy y muchas gracias a todos. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, hoy hemos avanzado en otra de nuestras regiones naturales. Ya vimos la Caribe, la Andina, la Pacífica, la Amazónica y hoy vimos la Orinoquía. Tenemos que conseguir es un especialista en temas marítimos para que nos hable de la región insular que se considera a la archipiélago de San Andrés y todas las islas del Pacífico, pero ahí sí, lo mejor es que este tema nos ilustre una persona conocedora de temas marítimos que son totalmente ignorados por los colombianos. En el día de hoy entonces trabajamos unas reflexiones acerca de la importancia geopolítica y geoestratégica de la región de la Orinoquía. Y comenzamos por hacer primero la descripción de qué es el río Orinoco, le dimos mucho énfasis, inclusive la pregunta orientadora fue sobre él, pues que ahí sobre ese río, como muy bien lo complementó mi coronel González, está la riqueza, están los recursos, está la autopista, como la llamamos, y está la posibilidad de unir a dos países y a un continente con el resto del mundo. Es que inclusive el comercio del ganado, de la carne colombiana, por ahí puede salir al mar y todas esas islas de Sotavento y Barlovento del arco que forma en el Caribe, también serían nuestro potencial. No habría que traerlas al centro del país y luego llevarlas por la costa, que encarece y complica más. O sea, muchas posibilidades. Bueno, después vimos una explicación del famoso brazo del Caciquiare, que es único en el mundo. Muy bien lo definió mi coronel González como la isla fluvial tal vez más grande del planeta y probablemente así lo sea. Eh, y todo lo que se dijo por parte de ustedes del río Orinoco y su potencialidad. Hicimos énfasis en los departamentos que lo integran, los parques naturales que tienen y las diferenciaciones con que hay unas partes que se consideran que son de la región andina y otras que se consideran que son de la región amazónica. Pero eso es cuestión de distribuciones más académicas y más de control organizativo, pero el terreno es el terreno y la geopolítica es la geopolítica. Luego ya vimos un resumen de por qué es importante la Orinoquía, por los aspectos que está en 25 millones de hectáreas, casi todas cultivables, y que significa una posición geoestratégica muy importante en todos los sentidos de desarrollo y seguridad nacional frente a Venezuela. Hicimos la claridad de por qué la serranía del Chiribiquete no se debe considerar dentro de la Amazonía, pero sí el caño Cristales que está, perdón, es de la Orinoquía, porque está en la Amazonía, pero el caño Cristales sí está en la Orinoquía. Hicimos un resumen, de acuerdo con lo que nos indica la inteligencia artificial, de los contextos o los contenidos más importantes de, valga la redundancia, de la importancia geopolítica de la Orinoquía. Luego vimos también otros aspectos que complementan el valor geográfico, geoestratégico y de desarrollo de esta región, su potencialidad, y finalmente llegamos a la conclusión de por qué es importante con la ilustración que hay en las fotos, pero sobre todo viendo que tiene una riqueza extraordinaria de recursos, que tiene un gran potencial de desarrollo y que tiene una ubicación geoestratégica muy importante, como lo mencionaba mi coronel González, para entender que Colombia no es solamente región andina, sino que es llanos, selva,
cursos de agua, frontera marítima, litoral, y que hay es que integrar todo eso. Ustedes fueron muy específicos en las consideraciones diciendo que hay que llevar el desarrollo primero desde los centros poblados. Luego vimos las subregiones y estudiamos ese espectacular paisaje, que además de paisaje es un recurso natural incalculable, que es el pie de monte, porque en la medida que sube de ese cálido y tórrido llano a la montaña, encuentra hasta cultivos de café impresionantes, porque la zona es volcánica y es de muy buena fertilidad los suelos. La ganadería se da en la parte alta y la baja. Y hay agua por montones. Después vimos lo que se llaman las mesas del Meta, porque son zonas muy planas y se refiere a todo ese curso que va haciendo el río Meta. E hicimos un análisis geoestratégico y geopolítico de cómo esta zona depende de los ríos, que son las carreteras naturales, y lo que hay es que pensar en un transporte multimodal que mejore y, como dijo mi coronel González, crear los canales interríos para que las épocas de sequía, no de verano, porque es que lo utilizamos mal, el verano es otra cosa, de acuerdo con las estaciones, pero bueno, ya nos acostumbramos a decirle verano y es como muy difícil quitar eso de la mente de la gente. Luego vimos también que hay otra subregión que llama los Llanos del Guaviare. Hicimos la claridad que el departamento del Guaviare hace parte es de la Amazonía, pero que al lado y lado del eje por donde corren las aguas del Guaviare hay unas tierras planas y muy fértiles que tienen un valor geoestratégico y geoeconómico importante. Posteriormente vimos la otra subregión, que son los pantanos de Arauca, zona bastante rica en recursos hídricos y que aplicaría mucho más para lo que explicaba mi colega González de los canales para garantizar que las sequías no afecten ni que se dañe el ecosistema, porque donde se daña el ecosistema se desequilibra la vida y entonces la ganadería se va a pique también. La naturaleza es sabia. Hicimos el énfasis en este puntico que nos duele cada vez que lo vemos en el mapa, porque no hay ninguna explicación valedera para que nos hayan trazado esa línea sobre el terreno de esa manera. Si queríamos hacer algo más válido, entonces más bien que se extienda hasta donde llegue el río Bichada y hasta donde llegue el río Arauca. Punto, eso es de Colombia. Sería más lógico, ¿no? Bueno, y finalmente vimos la otra subregión que es la zona de la Macarena, que tiene una riqueza especial. Es como si fuera una mini cordillera separada de la cordillera oriental, pero aquí vemos sobre este mapa hecho con eh, fotografías satelitales que no es tan independiente. Sí, claro, tiene pedazos y tramos donde se puede pasar a pie y aparentemente habría una garganta, pero vemos que la unidad va por debajo del suelo, completamente parte de la cordillera oriental, sino que más es independiente es por la forma que tiene, ya que la cordillera oriental tiene una inclinación de 45 grados de sur-oeste a noreste y esta tiene un sentido de noroeste hacia sureste. Es al contrario de lo que tiene la cordillera oriental, pero es parte de ella. Es una espina de pescado ahí que le nació. Y vimos también luego un estudio preocupante que hace el Instituto Humboldt de cómo la mano del hombre ha ido deteriorando el medio ambiente y se convierte en amenaza para la potencialidad de desarrollo de la Orinoquía. Y de ahí pasamos a la pregunta clave, que era tomar el río Orinoco como referencia para que le propongamos todos a un partido político qué hacer con eso. Todas las respuestas de ustedes apuntaron a que es una necesidad, que es algo que se debe manejar con los gobiernos de Venezuela, que nunca se ha podido, ni cuando eran legales a los dos lados de los gobiernos,
porque siempre ha existido una cantidad de prevenciones mutuas y de agresiones verbales y de tensiones que no han ayudado para nada. Pero tendrá que llegar el día porque es que es una autopista. Miren ustedes desde el Meta, comenzando el río Meta, donde es navegable, que es más o menos aquí en el centro, hasta el Atlántico se puede navegar en embarcaciones con comercio, con cultura, con intercambios, con investigación científica y muchas cosas más, y con turismo, ¿no? ¿Qué tal montar, por ejemplo, con toda esa belleza que fascinó a Colón aquí en la boca del Orinoco, un recorrido turístico en unas embarcaciones que crucen a Venezuela y vengan a Colombia? Pues el desarrollo que viene a esta región aquí es impresionante, porque venta de ganado, explotación de petróleo, explotación de otros recursos y fuera de eso turismo, ecoturismo, qué maravilla, pero tenemos nuestro pero. Entonces, muy interesantes todas las participaciones, muchas ideas que van surgiendo y que va ayudando a hacer esa ebullición permanente del pensamiento alrededor de lo que necesita Colombia y de lo que deberían estar estudiando permanentemente los dirigentes políticos, y no solo en candidaturas ni en salvadores mesiánicos, porque eso no conduce a mayor solución. Por hoy terminamos nuestra actividad académica de esta semana, pero los invitamos la próxima semana que traeremos más análisis, más estrategia, más geopolítica, más temas de alta importancia para el desarrollo colombiano y para la integración al mundo y de lo que pasa en el mundo, porque es que si queremos estar en actividad política tenemos que estar informados de todo lo que ocurre y no llegar completamente ignorados a opinar sobre lo que no se conoce. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.